Hola, en esta clase estudiaremos la proyección ortogonal. Sean U y V vectores en Rn con U no nulo. La proyección ortogonal de el vector V sobre el vector U, denotada por este símbolo, se define como el vector igual a U.V sobre U.U por U, o lo que es lo mismo U.V sobre la norma de U al cuadrado por U. Luego, si los vectores son ortogonales, es decir, U.V0, se tiene que la proyección ortogonal de V sobre U es simplemente el vector nulo. Ahora, si estos dos vectores no son ortogonales, nos queda que U.V es positivo o U.V es negativo. Ahora veamos cómo es la proyección ortogonal gráficamente en estos dos casos. En el primero, si U.V es positivo, por la clase anterior tenemos que el ángulo que forman es un ángulo agudo. Ahora proyectamos V de manera ortogonal sobre U y la proyección ortogonal va a ser este vector que voy a pintar de azul, el cual es un vector paralelo a U y con la misma dirección. En el segundo caso, si U.V es negativo, de nuevo por la clase anterior, esto nos dice que el ángulo que forman U y V es un ángulo obtuso. Y si proyectamos de manera ortogonal el vector V, vamos a tener que la proyección ortogonal de V sobre U, este vector que voy a pintar de azul, el cual es un vector paralelo a U, pero que tiene dirección opuesta. Coloquemos lo que acabamos de mencionar como una observación. Si el producto punto entre U y V es positivo, entonces la proyección ortogonal de V sobre U y el vector U tienen la misma dirección. Y si el producto punto entre U y V es negativo, entonces la proyección ortogonal de V sobre U y el vector U tienen direcciones opuestas. Otra cosa que cabe mencionar es la siguiente. Si U es un vector unitario, entonces la proyección ortogonal de V sobre U, que por definición es U.V sobre la norma de U al cuadrado por U, va a ser simplemente U.V por U. Ahora veamos un ejemplo. Vamos a hallar la proyección ortogonal de el vector V con componentes 4 y 2 sobre el vector U con componentes 3, 4. Lo primero que vamos a hacer es calcular el producto punto entre U y V. Esto nos da 12 más 8, es decir, 20.
Después necesitamos calcular el producto punto de u consigo mismo, es decir, la norma de u al cuadrado, que esto es 9 más 16, es decir, 25. Y ya con esto podemos calcular la proyección ortogonal de v sobre u, que por definición es u punto v sobre la norma de u al cuadrado por u. Es decir, 20 sobre 25 por el vector con componentes 3, 4, o bien 4 quintos por el vector con componentes 3, 4. Esto nos da el vector con componentes 12 quintos y 16 quintos. Lo que haremos ahora es representar geométricamente esta proyección ortogonal. Vamos a dibujar los vectores u, v y la proyección ortogonal de v sobre u. Entonces vamos a marcar las unidades de referencia en cada uno de los ejes. Entonces, como el vector v tiene componentes 4, 2, señalamos este punto. Y como el vector u tiene componentes 3, 4, vamos a señalar este otro punto. Ahora, el vector u va a ser el segmento dirigido desde el origen hacia este punto y el vector v va a ser el segmento dirigido desde el origen hasta ese segundo punto. Entonces ya tenemos los vectores u y v. Para la proyección ortogonal nos dio que es el vector con componentes 12 quintos, 16 quintos, es decir, 2.4 y 3.2. Vamos a señalar el siguiente punto y la proyección ortogonal de v sobre u va a ser el segmento dirigido desde el origen hasta el punto que señalamos, el cual es un vector paralelo a u en la misma dirección. Este fue el resultado de haber proyectado el vector v de manera ortogonal sobre el vector u.